entonces me encerré a estudiar, ¿verdad? Cumplí mi objetivo, soy magíster ahora. Entonces, como siempre mi madre me decía, a poner al servicio de los demás lo que uno conoce. Y bueno, y esa es mi función y me estoy candidatando, ¿verdad? Candidata a diputada por Asunción, por el Movimiento Independiente Soberanía Nacional. Nosotros somos un movimiento que no tenemos un color específico, de no ser los colores de nuestra bandera, ¿verdad? Y bueno, y limitamos a toda la ciudadanía que quiera realmente hacer un cambio en el Congreso específicamente, ¿verdad? Pues nosotros tenemos buenos candidatos a senadores y a diputados, gente que no está imputada, que no ha robado al Estado ni piensa hacerlo, ¿verdad? Con una moral bastante en alto, idónea, ¿verdad? Porque evidentemente para mí, y no sé si la audiencia estará de acuerdo, vos, Aníbal, también creo que el perfil del político es que tiene que tener un perfil de estadista, tiene que saber qué es política, tiene que saber cuál es su realidad nacional, cuáles son las necesidades del pueblo, cuáles son los intereses del pueblo, qué se puede hacer en base a los recursos que nosotros tenemos como país, en base a nuestras potencialidades, en base a lo que ya tenemos desarrollado, ¿verdad? Tener una mirada, ¿verdad? Hacia nosotros tenemos, por ejemplo, que aprovechar nuestro bono demográfico joven. Es decir, todas estas cosas hay que tener presentes. Después no hay que ser corrupto. Y lo tercero, que evidentemente hay que ser bien patriota. Ya. ¿Cómo nace el movimiento Soberanía Nacional? ¿Qué regiones abarca? ¿Es un movimiento nacional? Es un movimiento nacional a nivel, justamente, ¿verdad? Y arranca con gente que, bueno, en el movimiento están de todos, ¿verdad? Colorados disidentes, colorados que no quieren, dicen que fue usurpado por una clase empresarial, una clase corrupta que se perdió de las doctrinas de lo que es el coloradismo. También gente del Partido Liberal que piensa exactamente lo mismo, ¿verdad? Gente que no tiene un partido específico, ¿verdad? Gente que solamente quiere trabajar por el bienestar general. Es decir, y esto nosotros nos hemos juntado, ¿verdad? A nivel tanto capital como nacional. Tenemos candidatos a presidente, a vicepresidente. La gente que nos está escuchando puede entrar a la página Soberanía Nacional, ¿verdad? Ahí van a ver al doctor, por ejemplo, un gran investigador, Efraín Gamón, ¿verdad? Que escribió mucho sobre lo que vendría a ser la represa Itaipú. Está Bernardino Méndez Val acompañándole como su vicepresidente, un gran perseguido en la época astronista, ¿verdad? Después está como candidato a senador uno, está Luis Talavera, ¿verdad? Que ya fue el senador, fue uno de los primeros en proponer el desbloqueo de listas sábanas, por ejemplo. También una de sus legislaciones fue el tema de evitar la violencia en el deporte para que la familia pueda asistir, ¿verdad? Pero evidentemente tuvo eco estos proyectos, pero faltó un poquito más que les interesa a los otros, ¿verdad? Bueno, después de esto está Hugo Lovera, el hijo de Waldino Ramón Lovera, ¿verdad? Y otros, gente bastante conocida, ¿verdad? Y gente que vos le mirás y decís que realmente tienen esa trayectoria política y que evidentemente no tienen una tacha ética encima, ¿verdad? Es decir, y todo lo que se puede demostrar a través de estos testimonios que realmente queremos incursionar. Y yo, por ejemplo, soy la única candidata, ¿verdad?, por capital que encabeza una lista. La única mujer, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? No es una cuestión de que me estoy dando ínfulas por mi género, sino que es también para ver cómo mi movimiento da un lugar, ¿verdad?, de decisión política a la mujer preparada, a la mujer patriota. En la realidad, digamos, porque hay mucho discurso en cuanto a lo que es, claro, ¿verdad? La participación de la mujer, pero en la práctica no lo llevan a cabo, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? No se lleva a cabo todo. Evidentemente están las luchas de las mujeres por tomar un sitial de decisión, de empoderamiento también en la política, ¿verdad? Y bueno, nosotros con mi candidatura, mi movimiento, la lista 22, ¿verdad?, da un fiel testimonio de que hay que ceder lugar a las mujeres preparadas, porque también nosotras somos la otra mitad de la población, ¿verdad? Bueno, nos hablaba del doctor Luis Talavera Alegre, candidato a senador número 1.
hasta en forma jocosa muchas veces hablábamos de su candidatura dentro de la ANR, dentro del Partido Colorado, y en estas últimas internas sorprendió que no se haya presentado. Optó por salir del Partido Colorado, por crear un propio movimiento. Es decir, él optó por formar un movimiento independiente donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Pero no es que optó por un renunciamiento partidario ni un renunciamiento ideológico, que es algo que hay que aclarar, ¿verdad? Es decir, nadie que sea del Partido Colorado, que sea del Partido Liberal, que está en este movimiento de soberanía nacional, renuncia a esos ideales políticos. ¿Qué es lo que pasa? Yo te voy a hablar ahora como historiadora, Aníbal, si me permites. Sí, adelante. Sí. Adelante. Bueno, gracias. Evidentemente, los partidos tradicionales por los cuales empezaron a surgir esta vía política en el Paraguay, tanto vamos a decir, el Partido Nacionalista, el Partido Colorado y como el Partido Liberal, ambos tienen enfoques sociales muy importantes dentro de sus doctrinas, ¿verdad? Es decir, ambos son republicanos, ¿verdad? Y todos buscan el desarrollo y el bienestar del pueblo. Pero ¿qué es lo que pasó con estos partidos políticos? Tuvieron una decadencia no doctrinaria, sino una decadencia en el grupo de personas que utilizaron estos partidos para llegar al poder, olvidándose de las doctrinas en las cuales están militando partidariamente y tomando el poder, desilusionando tanto al partido, a la doctrina, como a las personas que han confiado en ellos, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos ver que en ninguna parte, me disculparán, pero es solamente una crítica constructiva la que hago, que por ejemplo un González Daer imputado que robó al Estado, Víctor Bogado, otro señor que está imputado, ¿verdad? Puedan tener esas características morales para ser líderes partidarios y estar encabezando una lista. Efectivamente, si uno mira la doctrina, yo lo estoy diciendo como una estudiosa de los partidos políticos de mi país, digo que esta gente evidentemente no encajan con lo que se pregona doctrinariamente. Entonces, esta situación fue analizada en el movimiento Soberanía Nacional, ¿verdad? Y se optó por juntarnos un grupo de gente, decir, bueno, acá evidentemente no se está cumpliendo con la doctrina, no se está cumpliendo con la gente, con el rol de lo que vendría a ser cada partido que yo acabo de mencionar. Entonces nos juntamos y estamos organizando este movimiento independiente con gente idónea, con gente ética que sabe lo que quiere y por sobre todas las cosas, personas que tienen bien en claro que no es llegar al poder, como siempre estoy escuchando por los medios cuando se le entrevista a los políticos, sino es llegar a un lugar para servir a los demás, porque es un lugar de servicio, no es un lugar de enriquecimiento, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, yo tengo muchísimos proyectos de qué es lo que podemos hacer, no para evitar, vamos a decir, la estructura es muy grande, la estructura de la corrupción, yo no le quiero mentir a la gente, pero lo que sí se puede hacer es crear proyectos de ley para parar esa estructura y que esa estructura caiga por su peso, ¿verdad? Es decir, eso se puede cortar, eso se puede hacer, porque imagínate, Aníbal, 5 años más de este estilo político, cómo vamos a estar, ¿verdad? Es decir, a mí realmente, como mujer, como madre, como profesional, me preocupa mucho nuestra situación política del país, porque son ellos, ¿verdad? Porque ahí en el Parlamento, en el Congreso, es donde se decide, ¿verdad?, qué se van a hacer con, vamos a decir, con nuestros recursos, con lo que se junta de los impuestos, con los royalties de Itaipú, hacia dónde se van a dirigir y cómo, si son así, ya tienen una tacha de haber robado al Estado o haber usurpado la cosa pública, podemos confiar otra vez en ellos, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que yo me cuestiono. Doctrina, hablas mucho o utilizas mucho esa palabra, y muchos de los candidatos, muchos de los que están ahora en los partidos tradicionales, tanto el PLRA como el Partido Colorado, ni siquiera conocen la propia doctrina de su partido. Así es, justamente me haces El recordar. ideal de... Sí, Aníbal, me haces recordar
y llevo a una reflexión, ¿verdad? A veces están los periodistas que son bastante incisivos, ¿verdad? Que se van a recorrer el Congreso, ¿verdad? Y le preguntan a una candidata, es decir, a una parlamentaria del Partido Liberal, ¿qué es el liberalismo, verdad? Y no sabía comentar, seguramente vos escuchaste eso porque fue viral la situación, ¿verdad? Y es lamentable que yo me pongo a mirar así, hoy por hoy, el Congreso que nosotros tenemos y digo, ¿cuántos científicos hay ahí? Es decir, ¿cuántos historiadores o cuántos escritores, filósofos, poetas, abogados serios y respetables? Y miro la calidad de profesionales que deberían de estar ahí sentados, ¿verdad? Y no hay. Estamos regidos por una élite realmente mediocre. Y eso es algo que deberíamos de... Me voten a mí o le voten a otra persona, hay que votar y hay que hacerlo con conciencia, ¿verdad? Hay que tratar de superar ese pensamiento lineal, sentimental, porque nosotros los paraguayos, dentro de lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, somos muy sentimentales, ¿verdad? Seguimos votando por el color, porque mi abuelo era colorado, porque mi mamá era colorada y así sucesivamente. Es una tradición familiar que hay que respetar. Yo entiendo ese sentimentalismo, pero a la hora de la verdad hay que mirar con objetividad, con cierta frialdad, ¿verdad? Que si esas personas, ¿verdad? Que uno quiere seguir manteniendo, realmente vale la pena y si ya hicieron algo, porque el famoso recutú, Aníbal, existe acá dentro de las listas sábanas que lamentablemente uno todavía no nos han desbloqueado, ¿verdad? Que es una de las primeras cosas que yo voy a tratar si es que la gente confía en mí y me da su voto de confianza, ¿verdad? Porque nosotros tenemos derecho a elegir uno a uno y no que a través de una buena cara entren fantasmas desastrosos y destructores atrás, ¿verdad? Bueno, entonces ese tipo de cosas. Y sí, el aspecto que vos tocaste, Aníbal, de la idoneidad es muy importante. Muy bien, vamos a seguir conversando a vuelta de la pausa. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. Son las 17 horas con 25 minutos. En instantes vamos a seguir conversando. Ya habilitamos las líneas de comunicación también, el 550-111, 550-112, 550-111, 550-112, como así también nuestro sistema de WhatsApp, el 0976-650-650. Vamos a la pausa. En instantes seguimos con más HDP, hablando de política.